to you. Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes en Hay que Decirlo. Miren, uno se deja influenciar en ese nuevo opening. Ustedes se ven cuando yo me levanto que hago así el cuello y suena. Casualmente, Norman me acaba de decir ahora, me dice, oye, Jorge, tú no te das cuenta de una cosa que con el cuello ese en el opening te ha causado efectos en ti. Y yo no, y me dice, ¿qué tú hiciste ayer por la tarde? Fui donde él para que me ajustara. Me influenció el ruidito ese del cuello y fui donde Norman. Te hizo consciente. Pero tienes que chequear a ver qué comes, por ejemplo, porque... Pero eso no me suena así, Norman, eso es en la cosa esa. No, yo no sé. Porque, por ejemplo, la yuca. La yuca, el plátano verde. Yo siempre le he dicho a los pacientes que tengan mucho cuidado con eso porque son alimentos que son inflamatorios. Y cuando uno tiene, por ejemplo, una rodilla mala, un codo malo, que se yo, el cuello o la cintura, cada vez que come, por ejemplo, la gente, en el caso de la gente que comen arroz, el pan, cada vez que comen arroz o comen pan corriente, pues les pasa eso. Le da dolor en el sitio que sea, los sitios más susceptibles. Si es la espalda, si es el cuello. Si tú sufres de un área de tu cuerpo más que del resto, pues vas a tener ese problema. Yo te mandé, Norman, un artículo que tiene que ver precisamente con los procesos inflamatorios de las neuropatías. Y en ese estudio que están haciendo se descubre, ¿verdad?, que toda la gente que son inclusive prediabéticos, con que sean prediabéticos nada más, ya comienza el proceso de la neuropatía. Empieza a sentir dolores, calambres en los pies, en las extremidades, en las manos. Esos calambres que ocurren en esas áreas. Hormigueo, sensación ese de hormigueo quemazón. no se siente en el cerebro, no se siente, pero está ocurriendo a nivel del cerebro también. La persona va perdiendo facultades poco a poco. No se nota, pero por ejemplo, la capacidad de estudiar y aprender cosas, la capacidad de memorizar dónde puso esto, dónde puso lo otro, que empiezan a olvidarse de... La retentiva. Sí, toda esa retentiva, todo eso se ve afectado. Y es que esa neuropatía, que en el cerebro no se llama neuropatía, se llama encefalopatía. Es un tipo de encefalopatía que se va produciendo, va quitándole al organismo muchas de las capacidades y no se sienten, claro. En la espalda es dolor, en el cuello es dolor, en los hombros es dolor, en las rodillas o en los tobillos, dependiendo de las áreas susceptibles que las personas tengan. Porque lo que ocurre es que, por ejemplo, si usted cuando niño se dio un golpe, se cayó, se lastimó un hombro, se lastimó un brazo, se lastimó la espalda. Cuando era joven haciendo fuerza, por ejemplo, se lastimó la cintura, o sea, una vértebra se afectó y demás. Oye, cuando tú eres viejo es que vienes a sentirlo, porque a veces de joven, pues es una molestia que tú te acostumbras a ella y la pasas lo más bien. Pero que cuando ya empiezan los años a pasarle a uno por encima y empiezan entonces esos dolores a salir, ahí es cuando realmente se necesita hacer los cambios y empezar rápidamente a modificar todos los estilos de alimentarse para evitar consumir, por ejemplo, el arroz. Entonces, me escribió una persona de New Hampshire y me dice, si me está viendo ahora mismo, voy a mencionar su caso, pero no voy a decir su nombre, no se preocupe. Me dice que pues él cambió, ha ido cambiando su alimentación viendo los programas, pero que notó que pues tenía ganas de comerse un arrocito y para no hacerse daño fue y se compró un arroz integral. Y dice que el dolor que le dio le duró 2 semanas.
2 semanas. Que qué podía hacer porque no lo aguantaba el dolor de nuevo, porque era el mismo dolor que tenía antes, le apareció pero más fuerte. Entonces yo le digo, mira, es que el arroz integral es todavía más inflamatorio que el arroz común y corriente, porque tiene más cantidad de proteína. O sea, está el grano entero y tiene más sustancias inflamatorias que el grano pulido, que ya tiene un poco menos, pero ambos, uno y el otro, pues tienen la misma capacidad de inflamar las articulaciones. Entonces, las más susceptibles son aquellas que nosotros en algún momento sufrimos algún accidente, nos rompimos un brazo, nos quebramos un tobillo o una rodilla, o nos lastimamos una cadera, o nos lastimamos en la espalda haciendo fuerza, no nos dimos cuenta. Tuviste un accidente de tránsito hace 20 años y lo dejaste pasar sin preocuparte. De momento sientes un dolor ahí o en el cuello. No, en el cuello, el whiplash ese que da cuando, por ejemplo, cuando tú das un frenazo y un golpe, ¿verdad? El frenazo y el golpe, que el cuello se va para atrás y para adelante. Sí. Ahí, por ejemplo, eso muchas personas dicen, pues tuve un par de días con un dolorcito y se me fue rápido, no me pasó nada. Pero años después, cuando esa persona empieza a entrar en edad madura, entonces empieza a darle problemas al cuello, o el hombro, o la espalda, o el omoplato, lo que fuera, sí, lo que se lastimara. Yo atendí un paciente que cuando joven jugaba softball y él pichaba y no podía levantar las manos de aquí, no las podía levantar de ahí porque le daba un dolor terrible en los brazos, sobre todo en el brazo derecho, que era el que él usaba para lanzar. Y entonces llegó cuando yo le dije, mira, tienes que eliminar todos los alimentos inflamatorios y te voy a hacer una lista. Entonces, después que le hice la lista, me dice, madre, ¿y qué yo hago ahora? ¿Y qué voy a comer? Me dice, bueno, pues mira, vamos a hacerlo de otra manera. Elimínate la lista. Y me vas a comer nada más que papa. Sí. En lo que se te quita el dolor. No hay que apuntarlo. Pues, y eso es más fácil. Sí. Eso es más fácil. Entonces, se fue triste porque era comelón y estaba gordito. Pero fíjate, más pudo el interés que tenía de curarse que el deseo de comer. Y me hizo el tratamiento. Y me dice, ¿tú sabes qué? Me dice como a los 3 meses que volvió a la oficina. Me dice, ¿tú sabes qué? Que he jugado pelota. He vuelto a pinchar de nuevo después de viejo. Me metí con los muchachos allí jóvenes y le tiré un jueguito allí bien bueno y lo ganamos. Me dijo, él contentísimo. Entonces me dice, doctor, ¿qué otra cosa puedo comer? Bueno, si te quieres seguir sintiendo bien, te tienes que quedar con la papa. Si quieres que te vuelva el dolor, come de lo que tú quieras. Mire que eso es un caso que se da con cierta frecuencia, que las personas entran en el ayuno sustentado por unas condiciones que tienen y quieren mejorar su calidad de vida. Y se mejoran a un nivel casi perfecto, por usar una palabra, y dicen, ya yo estoy entero, yo estoy nuevo. Y regresan a lo que hacían antes. De momento le vienen los dolores nuevamente o los padecimientos y dicen, ¿pero qué me está pasando si yo estaba lo más bien? Porque me había curado. La gente piensa que es que le damos la papa porque la papa tiene una medicina que desinflama, ¿ves? Pero no se dan cuenta que es todo lo contrario, que es que la papa no tiene nada de eso, que inflama, que tienen otros alimentos, que no es inflamatorio. Y entonces, al quitarle todo aquello que es inflamatorio, todo aquello que tiende a inflamar las articulaciones, los músculos, a subir la sedimentación en la sangre, pues entonces ahí el organismo vuelve otra vez y entra en su fase de regeneración. Y la fase de regeneración es sorprendente porque hay gente que lo hacen tan rápido, hay gente que le toma un tiempo, pero hoy venía escuchando el programa que está antes de venía escuchándolo y llamó un señor con un problema de que todavía llevaba ya 5 años en el ayuno y todavía le molestaba la rodilla,
Pero ese señor después, me acuerdo de él en el programa, pues le dije, pues debe de seguir esperando a ver qué pasa. Pero después de eso yo me encontré con él en la tienda y me dice, mire, yo fui el que lo llamé al programa. Y entonces me enseñó y tenía una cicatriz desde arriba hasta abajo de un accidente que había tenido, que los huesos se le salieron por fuera y todo. Pero eso no me lo dijo en el programa. Y yo rompiéndome la cabeza pensando, ¿por qué será que todavía le duele las rodillas? Si se le quitaron, él estaba hecho leña. Él estaba antes del ayuno sustentado, estaba malísimo, tenía 20,000 cosas. Y todo eso se le quitó menos el dolor de las rodillas. Pero cuando yo veo, no. Entonces es que me entero de que tenía una prótesis. O sea, la rodilla era mecánica. Era una prótesis. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí siempre le va a molestar porque la unión del hueso con el hierro, con el metal, que a veces es magnesio, a veces pues son de estos metales livianos muy, muy sofisticados, ¿verdad? Algunos de ellos son unas aleaciones de magnesio bien concentradas y casi sin poro. Pues el hecho de que no tiene poro, pues no permite que el hueso se adhiera firmemente. Entonces siempre está la espiga de la prótesis dentro de la médula del hueso, está y tiende a moverse. ¿Ves? El cuerpo lo va haciendo una capa por encima, pero no se une, porque tú no puedes unir hueso con metal. Sencillamente siempre es un elemento extraño. Y las rodillas, los músculos que están alrededor, los nervios que están alrededor, siempre se van a inflamar. Y en estos casos, y en el caso de él, pues por eso era que todavía, pues después de 5 años de estar en el ayuno, se le habían ido todos los demás problemas, pero le quedaba el de la rodilla porque es que lo operaron. Tenía un montón de tornillos y de cosas ahí. Cada vez que se nublaba, que había barrunto, le daban unos dolores fuertes ahí. Eso, yo le dije, te vas a tener que acostumbrar a vivir con ellos poniéndote progesterona, porque nunca el cuerpo va a aceptar la prótesis, nunca la va a aceptar y siempre te va a molestar. Eso es un buen ejemplo. Tengo que ir a una pausa, pero antes de irme a la pausa, es un buen ejemplo de cuando le decimos a los amigos, amigas que nos escriben los mensajes de texto, que nos den la información, y muchas veces ellos se ven que están reaccionando a lo que ustedes están expresando, pero si no lo expresaron todo, no es culpa de ellos al darle la información, es que no se tiene el cuadro completo. Por eso es que siempre le decimos que esto no sustituye su visita a su médico, para que sí le puedan hacer un diagnóstico completamente acertado, teniéndolo físicamente al frente, porque hay veces que nosotros como pacientes pues obviamos ciertas situaciones y a lo mejor lo que nosotros obviamos era el punto preciso donde está la clave de lo que nos está molestando o de lo que estamos padeciendo. Vamos a esta pausa y cuando regresemos comienzo con el primer mensaje de texto que llegó a las 4:23 de la mañana. Quería ser el primero en fila y ha sido el primero. Premiado cuando regresemos después de esta pausa. Good morning to you.